Hola, buenas tardes. Agradecemos que aceptaras esta entrevista. Nosotras somos estudiantes de Trabajo Social y de Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nos presentamos, una servidora, Beatriz Gutiérrez. También está mi compañera Sidney Villegas, Carla Díaz, Valery Chapa, Neftali Gámez, Vanessa Sandoval y Samara Pérez. El objetivo de esta entrevista es el conocer sobre las actividades que se realizan en el Departamento de Recursos Humanos de la empresa. Entonces, iniciamos con la entrevista. Muy bien. Primero que nada quisiéramos saber cuál es su nombre. Mira, mi nombre, soy licenciado Iván Rodríguez, nombre completo es José Iván Rodríguez Pérez. Ok. ¿Y cuál es el nombre de la empresa? La empresa se llama Petrocarburos Monterrey, SADC. ¿Cuál es el giro de la empresa? Es decir, o sea, ¿qué actividades se realizan? ¿Qué departamentos manejan ahí dentro? Mira, la empresa en sí se dedica a la venta del hidrocarburo, ¿ok? Que es la venta de la gasolina, Magna, Premium, Diesel. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es su puesto dentro de la empresa? El puesto en sí lo tengo como recursos humanos, pero manejo lo que viene siendo todo. ¿Qué quiere decir? Bueno, desde reclutamiento, selección, nóminas, capacitación, relaciones laborales, así es que va englobado todo. En una empresa en sí, cuando ya es amplia, ¿cómo podría nombrarlo? Todos los departamentos se separan. Entonces, como esta empresa es joven, pues estoy iniciando yo con todo. No, ahora nos podrías explicar un poco cómo es el proceso de reclutamiento en la empresa. El reclutamiento, ¿cómo se empieza? Bueno, muy bien. Empieza por una etapa. Es el proceso de publicar las vacantes disponibles. ¿Cómo se hace esto? De entrada hay una requisición para un puesto, ¿ok? Entonces se hace la postulación, se presenta al interesado y se realiza lo que viene siendo la entrevista. ¿Cómo seleccionamos al personal? Esto va en base, obviamente, después del resultado de la entrevista inicial, hacemos el personal que se haya presentado, obviamente los más aptos para el puesto, y luego posterior a eso le mandamos a hablar ahora sí al encargado, no sé, ¿qué te gusta? Finanzas, por ejemplo, no sé, quieren alguien de facturación, mando a traer al jefe de esa área para que esta persona ahora sí haga el siguiente filtro o la entrevista con las personas que al final seleccionamos nosotros y ahora sí él elige a la... Ya posterior a eso, ahora sí se llega para hablar sobre sueldos y las prestaciones que va a tener dentro de la empresa. Ok, ¿nos podría platicar cuáles son las fuentes de reclutamiento que utilizan más en la empresa y cuáles son las más viables? Ok, fíjate que como somos una empresa nueva, como lo acabo de recalcar, nosotros nos basamos en lo que viene siendo una página, por ejemplo, Indeed, por medio de Facebook, también lo hacemos las postulaciones, por recomendaciones también internas propias de la empresa, vaya, que nos llega gente, y por medio del estatal del empleo. Así es que sí tenemos varios lugares donde estar buscando el reclutamiento para las personas. ¿Y cuáles serían los principales obstáculos que enfrentan al recluir el personal? Los obstáculos, fíjate que soy nuevo aquí en la ciudad de Monterrey, entonces uno de los principales con los cuales yo me he topado es la distancia. Aquí la distancia sí es muy importante, obviamente, para una contratación. El transporte, en algunos casos, hasta puede ser el sueldo. Pero lo principal para nosotros con lo que nos hemos topado es la distancia y el medio en que se tienen que presentar a la hora. Por ejemplo, si te salen más de obviamente, entonces le llegan más las diferencias, más, pero esto
¿Sí se escucha bien cuando hablo? Ok. Sí me escucho, discúlpame. ¿Sí? Ahí sí te escucho. Discúlpame, Iván, es que no, porque no funcionaba mi audio, pero bueno, la siguiente pregunta sería, como parte de la selección del personal, al entrevistar a la vacante, ¿utilizan algún tipo de entrevista pues previamente estandarizada o las preguntas comienzan a surgir así de manera breve? Se puede decir que no está estructurada, ¿ok? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una empresa, una maquiladora, donde van a contratar a mucho personal, ahí sí tiene que ser un filtro de los tests, como lo mencionan. ¿Ok? En nuestro caso, como la entrevista es más en persona, porque estamos requiriendo pocas personas, que la persona, ya empezamos a hacer las preguntas que para nosotros son importantes realizarle al entrevistado en base a la vacante. Así que la respuesta sería no, no la tenemos estructurada. Entonces la pregunta va estructurada conforme obviamente pues a la vacante que se está requiriendo, ¿verdad? Pero ¿podría existir alguna pues, pregunta que se repita mucho o no sé, algo así por el estilo? Sí, por ejemplo, Sidney te llama, ¿verdad? Por ejemplo, Sidney, no sé, empiezo preguntándote cuál es tu nombre, los estudios que tienes, los puestos que has tenido, los trabajos donde tú te has presentado. Y ahora sí ya podríamos decirte, ¿sabes qué, Sidney? Pues háblame de ti, cuéntame de ti. Yo quiero ver cómo te expresas, quiero ver tu forma de hablar, el movimiento corporal que tú puedes tener, todo lo que me hable referente a ti, si te veo demasiado tímida, cosa que no, que vaya, que no es acorde para una actividad que vas a realizar con nosotros, pues prácticamente te voy a dar las gracias. Preguntas en sí es esa, eh, tus fortalezas, tus debilidades, los logros que tú hayas hecho, vaya, en los lugares donde tú hayas prestado tus servicios. Todo va surgiendo conforme al hablar con el personal. Así es que una entrevista se trata de hacerlo ameno, que te sientas tú a gusto, ¿ok? Porque si yo noto sentirte intimidada, no sé, trato de que tú te relajes, ¿ok? Porque obviamente al final a lo que a mí me interesa mucho es el conocimiento que tú tienes y ya posterior a eso se hacen las preguntas acorde al trabajo. Bueno, siguiente tema personal, pues cómo llevan a cabo la valoración de las habilidades y conocimientos del personal en el proceso de selección. Muy buena pregunta. La valoración de las habilidades y conocimiento del personal, dijiste. Sí. Es como lo expliqué yo ahorita. O sea, en realidad yo analizo todo de entrada, el porte del señor o la señorita. ¿Ok? Siguiente, los conocimientos que él tiene en base al puesto que se está requiriendo, en base a la requisición, las actividades que ellos van a realizar. Y a esto me refiero de que ya cuando tenemos a la persona indicada, se manda a hablar ahora sí a la persona indicada, porque yo soy de selección, pero en realidad la persona que en realidad lo requiere, él sabe todo lo que necesita esa persona. Así es que el filtro va más en base a la persona que hizo la requisición.
No sé si me expliqué con esa pregunta, porque si no, no la esperaba muy bien. Sí, sí, digo, bueno, comenta que más que nada el que verá bien, o sea, en sí las habilidades y lo que necesita esta persona o el área que lo está requiriendo. Sí, así es. Sí, porque, por ejemplo, requerimos una persona y veo el currículum y pues de entrada, si la requisito ni tan siquiera le mando a hablar. O ya cuando está aquí, hay personas que en realidad mienten en su currículum vitae. Si lo detectamos a tiempo, pues no tiene caso que pase el siguiente filtro. Muy bien. Bueno, siguiendo con este tema de selección de personal, ¿utilizan algún test o técnica de simulación en la que se enfrentarían, no sé, en el área de trabajo a la que entran? No, como te comenté, esto no. Obviamente, si la empresa sigue creciendo y se va a requerir así grandes cantidades de personal, ahora sí se realizaría ya este tipo de test donde ya sacamos los psicólogos de cada uno ahí. Bueno, y entrando un poquito al tema de capacitación, la primera pregunta es, ¿cuentan con programas de capacitación y cada qué periodo? Aquí de esto, como es nuevo, me vuelvo a repetir, tiene poco esta empresa que se acaba de generar, estamos hablando de casi 4 meses, una empresa hermana de maquiladora y lubricante. Entonces, los programas de capacitación son algo que yo voy a implementar, pero eso todo va en base a las cualidades que requiere cada departamento. ¿Qué quiere decir? En base a la descripción del puesto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la norma, por ejemplo, para mí, la norma ISO 035, que habla del psicosocial, yo lo voy a pedir, obviamente, para poder enfrentar este tipo de situación que lo está pidiendo las propias empresas. Entonces, los programas de capacitación, sí, obviamente el trabajador llega y se capacita directo con alguien del área. Ya posterior a eso, si se llega a requerir, es cuando ya lo voy a solicitar. Cada periodo, yo creo que aún así en cada empresa, por mínimo sería una vez al año, como se debe de realizar. Depende, aquí quiero aclarar del área. Ok. La siguiente pregunta es, ¿cómo determinan cuáles son los principales objetivos de la capacitación? En base a la descripción del puesto, hay que saber qué actividades van realizando. Nos hemos topado, por ejemplo, no sé, aquí tengo al departamento con cosas nuevas que ellos van requiriendo. Entonces, en base a eso, se va solicitando este tipo de ayudas para que se vayan capacitando mejor. ¿Ok? Si no llegáramos a esa capacitación aquí dentro de la propia empresa, es cuando ya se solicitaría algo externo. Siguiendo con el tema de capacitación, ¿qué procedimiento se lleva a cabo para capacitar a una persona de manera efectiva o saber que se está logrando una... Punto todavía no lo podemos manejar aquí, pero para dar respuesta a esto basándome en de los lugares que yo vengo, ¿qué te gusta? Como lo repito, en base a la descripción. Vamos a pensar como un encargado de relaciones laborales. Tiene que conocer la ley, ¿ok? Entonces yo me tengo que capacitar en base, por ejemplo, para dar una baja. Yo tengo que conocer el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo para yo poder tramitar una rescisión de contrato con un personal, ¿ok? Todo eso en su tiempo, pues yo lo domino, va en base a eso. Oye, ¿sabes qué? Esta persona está entrando a este puesto, pero pues no lo conoce. Entonces, necesitamos que para que él haga efectivo su trabajo, necesito que tenga este conocimiento y es donde entran esas capacidades. Pero repito, entonces la persona podrá ser muy buena, pero si le faltan ciertos conocimientos es donde nosotros entramos para que esta persona domine el área.
¿Y cuáles son las principales dificultades que se encuentran para la ejecución de los programas de capacitación? No sé, la respuesta más fácil sería las autorizaciones. No sé, se me ocurre porque en realidad ahorita, la autorización en base al costo que te va a costar la capacitación. Siguiente, la disposición de esos programas de capacitación. Así es que, pues sí, depende de irlo buscando. Algo así. Sí, adelante. Creo que ya me voy a ocupar. Ya faltan poquitas preguntas, ¿verdad? Sí, Sí, ya ya estamos casi por terminar. Ok, sigo yo. Perdón, es que me marcaron. Bueno, la siguiente pregunta serían referentes al COVID. La primera pregunta sería, ¿qué medidas de salubridad se tomaron en la empresa después de que inició la pandemia del COVID? El registro de temperatura, obviamente, pues desde ahí parte. Todo empieza por el. Todo eso, hasta la fecha, contamos con este tipo de actividades para cuidarnos y que se cuide también el personal. Ok. Y bueno, la siguiente pregunta sería, ¿se han presentado casos positivos a COVID-19? Y si es así, ¿qué medidas se toman con la persona que está, pues, contagiada? Sí, hemos tenido personas que han salido positivo al COVID. Lo principal es el aislamiento, ¿ok? Normalmente son los primeros 14 días los que se les pide que estén aislados y que se hagan una prueba post después de ese tiempo para que salgan positivos. Si salen positivos, obviamente ya pueden presentarse a trabajar. Cuando nosotros nos percatamos de que hayan sido positivos en dicha prueba, lo que hacemos de entrada pues es la desinfección del área que la persona estuvo. Nosotros contamos con aerosoles, limpiadores con cloro, todo lo necesario, el hipoclorito, todo lo necesario para que el área quede desinfectada. Porque en realidad el COVID es una enfermedad muy rara, porque no necesariamente si te dio te va a dar a todos, así es que lo principal es prevenir, ¿ok? Ok, bueno, y ya por último, bueno, ya como se ha visto, pues ya todos, casi la mayoría ya se vacunaron con sus 2 dosis. Entonces la pregunta aquí es, ¿los empleados aún siguen tomando las medidas de salubridad? O sea, ¿se siguen poniendo los cubrebocas dentro de la empresa? ¿Los siguen poniéndose gel antibacterial y todas esas cosas? Sí, sí, es que esto es personal, oye, vaya, ya es iniciativa propia o por la propia naturaleza, así es que, pues sí, nos tenemos que cuidar. Todavía, como repito, seguimos obviamente tomando la temperatura desde que tú entras a la torre. De que nos apliquemos el gel, el lavado de manos, de no saludarte, así es que sí, todavía nos seguimos cuidando. Bueno, muy bien. Entonces, aparte sería todo. Te agradecemos por tu tiempo y pues muchas gracias. Saludos. Gracias, Iván, muy amable. Gracias. Muchas gracias, nos vemos.